Saludos y buenos días. Bienvenidos a su casa. Bienvenidos a la centenaria Biblioteca de Derecho de la Universidad de Puerto Rico. El personal de la biblioteca les recibe con mucho cariño y entusiasmo. Hoy es miércoles 9 de noviembre del 2022. Mi nombre es Rosalyn Irizarry, soy bibliotecaria y seré la moderadora en esta mañana. Hoy le presentamos la segunda actividad que está enmarcada en la jornada que hemos preparado para celebrar los 100 años de servicios ininterrumpidos que ofrecemos a la comunidad académica y a la comunidad externa que nos visita. Llamo al director, el profesor Samuel Serrano Medina, para un mensaje. Buenos días, no es un mensaje, un saludito, pero corto, ¿saben? Mi número uno, darle las gracias a todos los presentes, los estudiantes, facultad, gracias por su apoyo en nuestra actividad de inauguración. Y en esta actividad, saben que la actividad se va a estar grabando y va a formar parte del repositorio de la Universidad de Puerto Rico. La biblioteca es un lugar de investigación, diálogo, pensamiento libre. La censura no tiene cabida en nuestro espacio universitario, porque toda la problemática humana se puede mirar e investigar desde una perspectiva académica. Es aquí en la universidad el único sitio donde se puede hablar con libertad de cualquier tema de interés, para efectos de récord y la grabación. Ayer en Estados Unidos fue día de elecciones para gobernadores, senadores y representantes de la Cámara, y en muchas de las discusiones de los candidatos, inclusive el presidente, discutían el tema que hablaremos hoy. En algunos estados hasta se llevó a votación el futuro, el tema del aborto en los Estados Unidos. Es un tema extremadamente importante que hoy traemos para la comunidad. Y seguimos la semana que viene, así que un anuncio para todos. Fundamentos de Derecho de Autor en la Academia el miércoles próximo con el doctor Irán Menéndez Juarbe aquí mismo de 10 a 12. Ya tenemos una exhibición del tema en la biblioteca que cuando pasaron la habrán visto, después se detienen y la pueden ver un poquito mejor. El 9 de diciembre estaremos hablando de política pública energética, retos y aspiraciones con el profesor Ángel Ricardo de la Cruz, que fue comisionado de energía durante los últimos años y nos puede hablar de las aspiraciones del gobierno en este importante tema. Por último, separen en sus agendas en enero, hasta ahora tentativo, pero esta es la fecha, que la separen. Miércoles 18 de enero de 2023, la profesora Dolores Atencio nos traerá la conferencia Luminarias de la Ley, proyecto histórico jurídico sobre las primeras abogadas latinas en los Estados Unidos, que se llevará a cabo en el aula magna de nuestra Escuela de Derecho. De nuevo, gracias por acompañarnos, por estar aquí el día de hoy y disfruten la actividad. Muchas gracias. Siempre nuestras actividades cuentan con el apoyo del decanato. Me gustaría llamar a la decana, la profesora Vivian Neptune Rivera, para un saludo. Muy buenos días, un privilegio, un honor recibirles a todos y anuncio que nosotros estamos fusionando estas actividades del centenario de la biblioteca con el seminario de facultad. Siempre durante el semestre tenemos al menos 2 seminarios donde miembros de la facultad comparten sus proyectos de investigación. Y para mí me llena de mucha alegría, mucha honra y un privilegio inmenso que esa facultad, desde recién nombramiento, ya está creando, aportando mucho antes de ser parte de nuestro claustro, así lo hacían, y eso se resume en lo que es la profesora Maite Rivera. Sé que la van a presentar con todos sus haberes y todo el historial académico que tiene, pero el que trabaje este tema, que tenga esa sensibilidad de traer a la mesa de discusión el tema del feminismo, los derechos de las mujeres, los derechos reproductivos, ciertamente resume lo mejor de la academia y del compromiso con nuestra sociedad, con los problemas y las realidades de las mujeres en Puerto Rico. Así que muchas gracias por acompañarnos. Felicito a la profesora Maite Rivera, le agradezco por su compromiso de ser parte de esta celebración y valoro y reconozco la aportación de esta biblioteca, que es la joya de la corona y está abierta para todos ustedes durante el año académico. Muchas gracias y que se dé mucho provecho a la actividad. Muchas gracias, decana Neptune. Nuevamente agradecemos al Comité de Actividades de la Biblioteca, el CAP, por el ánimo y el calor con las cuales desarrolla y coordina cada actividad que presentamos. El tema que nos reúne en esta mañana es el derecho al aborto en Puerto Rico y Estados Unidos después de Dobbs
versus Jackson Women's Health Organization. Y será presentado por la profesora Maite Rivera Rodríguez. Les dejo con Claribel Guzmán, quien leerá la semblanza de la profesora. La profesora Maite Rivera Rodríguez es catedrática auxiliar en la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico desde agosto del 2021. Fue profesora adjunta en la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico desde el 2009 hasta julio del 2021. Ha impartido los recursos de Derecho de la Persona y la Familia, Ética y Responsabilidad Profesional, Derecho Constitucional y Discrimen por razón de género, Clínica de Ética y Responsabilidad Profesional y temas especiales en Derecho Privado, Redacción Jurídica. Posee un bachillerato en Relaciones Internacionales y una concentración en Estudios Latinoamericanos de Tufts University, un Juris Doctor de la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico y un LLM de Columbia Law School. La profesora Rivera Rodríguez es cofundadora del Centro de Ética Legal de la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico. Es conferenciante en distintas actividades y seminarios de la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico, del Poder Judicial de Puerto Rico y de otras entidades y proveedores de educación continua, dirigido a estudiantes, abogados y abogadas, jueces y juezas. Además, la profesora Rivera Rodríguez ha desarrollado sus investigaciones en los temas sobre discrimen por razón de género y ética, sesgo implícito y adjudicación con perspectiva de género. Ahora le tenemos a nuestra profesora, así que profesora, aquí estamos para escuchar. Buenos días. Me escuchan bien, ¿verdad? Agradezco al profesor y director de la biblioteca, Samuel Serrano, por haberme extendido esta invitación a participar de las actividades que se llevan a cabo con motivo de la celebración del centenario de la biblioteca de nuestra Escuela de Derecho. Y me agrada muchísimo encontrarnos aquí en este espacio, el espacio del silencio, del pensamiento, del ruido de los libros, del conocimiento, intercambio de las ideas, el espacio de millones de páginas que plasman el resultado de la ponderación. Para mí, estar aquí hoy evoca cierta pausa, y es con esa pausa que propongo nos acerquemos al tema de hoy. El profesor Serrano me encomendó abordar el tema del derecho al aborto, particularmente tras el caso de Dobbs versus Jackson Women's Health Organization, decisión del Tribunal Supremo de Estados Unidos emitida en junio pasado, y las consecuencias de esa decisión para el derecho al aborto en Estados Unidos y aquí en Puerto Rico. Abordemos entonces el caso de Dobbs. En Dobbs, la clínica Jackson Women's Health Organization, conocida como la Casa Rosada o el Pink House, la única clínica de terminación de embarazos que había en Mississippi antes del caso, y una de sus doctoras, la doctora Sachin Carr Ellis, impugnó la constitucionalidad de una ley de Mississippi que estableció una prohibición de los abortos luego de las 15 semanas de gestación. Esto, salvo en casos de emergencia médica o de una anomalía fetal severa. Lógicamente, ¿y ahora me escuchan mejor? Ok. Lógicamente, el reclamo de la parte demandante se basó en lo resuelto previamente en Roe versus Wade, caso que en el 73, como se sabe, reconoció el derecho al aborto al amparo de la Constitución Federal, así como el posterior caso de Planned Parenthood versus Casey, resuelto en 1992. Repasando.
En Roe, el Tribunal Supremo de Estados Unidos resolvió que existe un derecho constitucional al aborto al amparo del derecho fundamental a la privacidad, privacy, de la cláusula del debido proceso de ley de la 14ª enmienda a la Constitución. Esto, como se sabe, activa la aplicación de un escrutinio estricto ante intentos por restringir tal derecho. Roe además adoptó el famoso esquema de trimestres en atención al interés estatal en la salud de la gestante y en la vida potencial. Casey, por su parte, mantuvo lo resuelto en Roe respecto al derecho constitucional al aborto, que fue cuestionado precisamente en ese caso, pero abandonó el esquema de trimestres. Adoptó en su lugar el estándar de carga indebida o undue burden, según el cual el Estado no puede poner obstáculos sustanciales a la decisión de una gestante de obtener un aborto en la etapa previa a la viabilidad. En Dobbs, mediante una extensa opinión suscrita por el juez Samuel Alito, el Tribunal Supremo de Estados Unidos hizo realidad lo que ya se había anticipado y que sabemos: la revocación de Roe v. Wade, así como de Casey. Determinó el Tribunal Supremo de Estados Unidos que, al amparo de la Constitución Federal, no existe un derecho constitucional al aborto y que es al pueblo, a los estados y territorios, a quienes corresponde la autoridad para establecer cualquier regulación al respecto. En otras palabras, corresponde a los procesos políticos de cada jurisdicción decidir el destino de las gestantes. El juez Breyer, así como la jueza Sotomayor y Kagan, suscribieron un disenso. ¿Cuáles fueron los fundamentos de la mayoría en Dobbs para resolver como lo hizo? Primero, el derecho a obtener un aborto no está implícitamente incluido como derecho fundamental en la Constitución. Dice el Tribunal Supremo de Estados Unidos en la mayoría que nunca existió tal intención. Los derechos constitucionales fundamentales, según el tribunal, citando incluso un caso resuelto por la jueza Ginsburg, una opinión suscrita por la jueza Ginsburg, deben estar profundamente arraigados en la historia y tradición de los Estados Unidos, lo cual, según el tribunal, no es el caso del derecho al aborto. El Tribunal Supremo de Estados Unidos llega a la conclusión de que ese derecho no está profundamente arraigado en la historia y tradición de la nación de Estados Unidos porque, entre otras razones, cuando se ratificó la 14ª enmienda en 1868, 3/4 partes de los estados habían aprobado legislación que tipificaba el aborto como delito en cualquier etapa de gestación. 1868. Según el tribunal, no es hasta la última parte del siglo XX que en el derecho americano existió apoyo alguno al derecho al aborto como un derecho constitucional. Roe, según la opinión en Dobbs, se equivocó respecto a ese análisis histórico y Casey falló al no corregirlo. Es de notar que entre las fuentes que utilizó el Tribunal Supremo de Estados Unidos figuraron, entre otras, autores del siglo XIII, autores del siglo XVII, así como leyes contra el aborto en 1825, o sea, de hace 2 siglos. De hecho, estas fueron incluidas en un apéndice a la opinión del tribunal. Segundo, el derecho al aborto no puede equipararse, según el tribunal, al mismo rango de los derechos reconocidos en la jurisprudencia previa federal, como por ejemplo los importantes casos de Griswold versus Connecticut, Loving versus Virginia, Lawrence versus Texas y Obergefell versus Holst. Es decir, los derechos relacionados con el acceso a contraceptivos, las relaciones sexuales íntimas y el matrimonio. Determinó el tribunal que, distinto a esos casos, el derecho al aborto
no queda cobijado por la autonomía personal porque tiene el efecto de destruir una vida potencial. Incluso, invocar la autonomía personal como fundamento en apoyo del derecho al aborto implicaría, según el tribunal, insisto, que otras conductas, como por ejemplo la prostitución y el uso ilícito de drogas, quedarían igualmente protegidas como derecho fundamental. Tercero, la doctrina de stare decisis, según la mayoría del tribunal, no impide revocar a Roe y a Casey. Esa doctrina había sido invocada precisamente en Casey para mantener lo resuelto en Roe respecto a la naturaleza del derecho. Roe fue producto de un, parafraseo el tribunal en español, abuso de la autoridad judicial, y lo allí resuelto parece más un ejercicio legislativo. El razonamiento de Roe fue excepcionalmente débil y la decisión ha tenido consecuencias dañinas. Roe y Casey, dice el tribunal, estuvieron mal resueltos. Detuvieron los procesos políticos a nivel estatal, sobre todo Roe. Roe ignoró la historia o la expuso falsamente. Casey no corrigió el análisis defectuoso de Roe y también fue un ejercicio extralimitado de la función judicial. Su estándar de carga indebida es difícil de aplicar y no hace sentido alguno. Unworkable, nos dice el tribunal. En fin, esos dos casos son, según la mayoría del Tribunal Supremo de Estados Unidos en Dobbs, precedentes antidemocráticos. Pues es el pueblo quien tiene que decidir. Por último, las prohibiciones contra el aborto no involucran, según el tribunal, discrimen contra las mujeres. Es decir, no está involucrada una clasificación por razón de género que active un escrutinio judicial más alto que el racional. Para esto, el tribunal simplemente reiteró los precedentes previos que así lo habían establecido. De los jueces que escribieron opiniones por separado, llama la atención que el juez Thomas, en su concurrencia, aseverase que en el futuro el tribunal debe reconsiderar, y cito, traducción mía, todos los precedentes del tribunal sobre el debido proceso de ley sustantivo, incluyendo a Griswold, a Lawrence y a Obergefell. Por su parte, el juez Breyer y las juezas Kagan y Sotomayor emitieron una opinión disidente en la cual denunciaron la referencia de la mayoría a la historia en 1868 cuando se aprobó la 14ª enmienda y la consecuencia de colocar a las mujeres en una ciudadanía de segunda clase. Según las disidentes, no está nada claro qué relevancia, ni tan siquiera para la mayoría, puede tener esa referencia cuando en aquella época no se percibía a las mujeres como iguales a los hombres, no se reconocían los derechos de las mujeres. Dice la opinión disidente, los hombres fueron quienes ratificaron la 14ª enmienda, por lo que no puede decirse que al momento de aprobarse tenían alguna noción o existía alguna noción social de los derechos reproductivos y la importancia de estos para la libertad de las mujeres. Y además, contrario a lo que señala la mayoría, el derecho común en aquella época sí reconocía el aborto. Las disidentes también denunciaron las múltiples consecuencias de la decisión de la mayoría. Señalaron que nada en la decisión impedía que el gobierno federal prohibiese los abortos, incluso desde el momento de la concepción. Esta posibilidad implicaría que las opiniones de los ciudadanos de un estado individual no importen, desacreditando así la teoría de la mayoría sobre la necesidad de vindicar la perspectiva del pueblo en materia del aborto. La decisión de Dobbs trajo una serie de consecuencias en Estados Unidos, altamente conocidas, según han sido relatadas en los medios. Cancelación de citas previamente pautadas en clínica, cierre de clínicas comenzando con la misma clínica demandante en el caso de Dobbs. Ya no hay una clínica de cuidados reproductivos en Mississippi. En distintos estados, entre
entraron en vigor las llamadas Trigger Laws, es decir, leyes aprobadas antes de Dobbs para prohibir el aborto por completo, que entrarían en vigor en la eventualidad de que Roe fuese revocado, como se pronosticaba. Ejemplos de ellos son Texas, llamado el estado vigilante de la vida potencial, Missouri, Arkansas, Oklahoma, Luisiana, Mississippi, Alabama, Dakota del Sur, Idaho, West Virginia y Kentucky. Por cierto, en este último estado, parte de lo que se decide en las elecciones de esta semana, de ayer, es si aprobar una enmienda a la Constitución para establecer que no hay un derecho al aborto. Esto es precisamente lo contrario que se haría en Michigan, California y Vermont, donde también hay propuestas constitucionales que se ventilan en las urnas para establecer exactamente lo contrario. Mientras que en Montana se vota por una propuesta para criminalizar la toma de decisiones en torno al cuidado compasivo a recién nacidos que tengan condiciones fatales. Criminalizar la toma de decisión. En distintos tribunales se dirimen varias controversias y se impugnan leyes. Ohio y Arizona son solo dos ejemplos. En distintas legislaturas se promueven proyectos de ley. El aborto es tema central en el discurso político de los candidatos y candidatas. En fin, según se reporta, en las elecciones de medio término que se dieron ayer en Estados Unidos, el problema de la inflación va acompañado del derecho al aborto como temas centrales a la hora de ejercer el derecho al voto. La inflación y el aborto. Mientras tanto, distintos estimados reflejan las cantidades de mujeres y gestantes que se están viendo directamente y gravemente afectadas, siendo el impacto desproporcional sobre las mujeres pobres, las mujeres jóvenes y las mujeres negras. Nótese que el conglomerado de estados que mencioné hace un rato se concentra mayormente en el sur de Estados Unidos. La prensa reportó incluso cómo muchas gestantes se preguntaban si debían de dejar de utilizar aplicaciones telefónicas que monitorean el ciclo menstrual por el miedo de que la información allí contenida pudiese ser utilizada como evidencia en su contra en caso de ser procesadas criminalmente por terminar un embarazo. ¿Qué implicaciones tuvo la decisión de Dobbs para Puerto Rico? Cuando la decisión de Dobbs fue publicada, se encontraban pendientes ante la legislatura y aún se encuentran pendientes varios proyectos de ley para restringir el derecho al aborto en Puerto Rico. De hecho, el amplio alcance de las restricciones pretendidas mediante dichos proyectos llevaron a gran parte de la facultad de esta Escuela de Derecho a suscribir a principios de junio pasado un documento titulado Declaración de Profesoras y Profesores de la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico sobre el derecho al aborto. Esto a semanas antes de la decisión de Dobbs. A esa declaración se unió un nutrido grupo de profesoras y profesores de la Escuela de Derecho de la Universidad Interamericana. Uno de los proyectos que se discutía entonces, el proyecto del Senado 693, perseguía, según su redacción inicial, fijar la viabilidad de todo feto de 22 semanas. En su versión original, el proyecto creaba un registro de terminación de embarazo en el cual quedarían fichadas y vigiladas las gestantes que cualificasen bajo las dos limitadísimas excepciones que el proyecto consideraba para permitir el aborto. Incluso en versiones posteriores del proyecto, este consideraba la inducción de un parto prematuro en casos de embarazo tras una violación. En otras palabras, obligar a la gestante a parir. Durante las vistas públicas de ese proyecto de ley, vistas que hay que señalar se dieron solo tras las denuncias públicas de que se estaba
legislando a puerta cerrada, se invocó el caso del Tribunal Supremo de Puerto Rico, Pueblo versus Duarte, resuelto en 1980. También se invocó ese caso tras la decisión del Supremo Federal en Dobbs. Tanto los grupos opositores al derecho al aborto, propulsores de las restricciones como las del proyecto del Senado 693, como defensoras de la justicia reproductiva y por ende defensoras del derecho al aborto, invocaron a Duarte para fundamentar su postura. Se desató entonces una discusión jurídica en torno a cuál era el Estado de Derecho en Puerto Rico tras la decisión de Dobbs. Detengámonos entonces en Duarte. En Pueblo versus Duarte, un médico que practicó un aborto a una joven de 16 años que se hallaba en su primer trimestre de embarazo, resultó convicto y apeló su condena. El artículo bajo el cual se le procesó establecía, de forma similar al actual artículo 98 del vigente Código Penal, una prohibición contra el aborto, salvo indicación terapéutica, hecha por un médico en atención a la salud o vida de la embarazada. Al revocar la condena, el Tribunal Supremo de Puerto Rico descansó en el precedente Roe v. Wade y validó el artículo concernido del Código Penal. Así, el Tribunal Supremo llegó a un resultado más amplio que Roe v. Wade, pues el estatuto era más laxo al aplicar a todo el periodo del embarazo. En el camino, el Tribunal Supremo de Puerto Rico incluyó el siguiente texto en una nota al calce. En nuestra jurisdicción, estoy citando directamente, en nuestra jurisdicción el concepto de intimidad del ser humano tiene raíz constitucional expresa. La Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, en su artículo 2, sección 8, dispone: toda persona tiene derecho a protección de ley contra ataques abusivos a su honra, a su reputación y a su vida privada o familiar. Nuestra ley básica adopta en esa expresión una apreciación humana fundamental de protección de la dignidad del hombre, esencial para la vida misma. Ese concepto, recogido en la Declaración Universal de Derechos Humanos, es sin duda de supremo rango en la jerarquía de valores de nuestra sociedad. No obstante, en material, digo material, es un error, debió haber dicho materia, de aborto, advertimos que la extensión de las protecciones que brinda nuestra Constitución no es mayor a la que brinda la norteamericana. Por tanto, solo nos referiremos a esta. Esta última oración sirvió, cierro cita, termino nota de casa. Esta última oración sirvió de apoyo al planteamiento, a mi juicio, osado y a la vez liviano de algunos sectores de que tras revocarse Roe, en Puerto Rico dejó de existir el derecho al aborto. Creo que son múltiples las razones que desacreditan esta teoría. En primer lugar, esa oración contrasta con el resultado producto de la propia decisión del Tribunal Supremo de revocar la condena, validar algo más amplio que lo contenido en Roe, ya que el estatuto del Código Penal no contenía límites referentes a la etapa gestacional. En palabras del propio tribunal en Duarte, el estatuto prescribe para todo el periodo del embarazo el criterio constitucional establecido por el Tribunal Supremo Federal para el primer trimestre, cual es que la paciente en consulta con su médico sin la intervención del Estado puede poner fin a su embarazo. Cierro la cita. Esto nos lleva al segundo argumento. Esa oración en la nota al calce es innecesaria ante el análisis exclusivamente estatutario que se llevó a cabo. Precisamente después de esa nota al calce, el Tribunal Supremo de Puerto Rico delimitó el alcance de su ejercicio adjudicativo de la siguiente manera. Cito: nuestra tarea consiste en delinear con la mayor precisión posible la doctrina que se ha posado en la jurisprudencia federal con respecto
a este tema para someter luego nuestro estatuto a su rigor y determinar si el mismo está en armonía con la norma constitucional proclamada en dicha jurisprudencia. Cierro la cita. Entonces, ¿cuál fue el análisis estatutario? Primero, que cumple con lo establecido en Roe y que la palabra salud, en la excepción contenida en el artículo concernido, incluye la salud mental. Segundo, razonó el Tribunal Supremo que en cuanto a los próximos 2 trimestres, el Tribunal Supremo de Estados Unidos, y aquí vuelvo y cito, reconoce que el Estado puede ser más estricto. Nuestra legislación resulta ser más laxa que el criterio adoptado en Roe versus Wade, pero la adopción de un estatuto más estricto conforme las normas establecidas en Wade y Walton es tarea que corresponde en razón de su función al mejor criterio de la Asamblea Legislativa. Mientras no se efectúen cambios, el criterio en Puerto Rico continuará siendo más permisible que el expresado por el Tribunal Supremo Federal. Cierro cita. Así pues, el Tribunal Supremo de Puerto Rico no entró a dilucidar la constitucionalidad del artículo del Código Penal a la luz de nuestra Constitución, ya que el artículo cumplía con el mínimo establecido de Roe. Por consiguiente, la nota al cárcel debe tenerse por no puesta porque es un dictum. Por otro lado, esa solitaria oración, que no olvidemos, está en una nota al cárcel, es decir, la última oración que dice que en materia de aborto la extensión de las protecciones de nuestra Constitución no es mayor a la federal y nos referimos a la federal nada más, contiene una conclusión que no va precedida ni tampoco seguida de fundamento o explicación alguna. Considerando el matiz propio que tiene el derecho a la intimidad en Puerto Rico, no creemos que un asunto tan trascendental pueda entenderse despachado de esa forma tan somera. Cito aquí lo dicho por el compañero Irán Meléndez Guarbe en su reciente ponencia sobre varios proyectos de ley referentes al asunto, incluido el proyecto del Senado 693, ante la Comisión de lo Jurídico de la Cámara de Representantes. Dice el compañero, los derechos de las mujeres no son una nota al cárcel. Aquí están en juego los más profundos intereses que una mujer puede atesorar. Su capacidad de forjar su destino, decidir su futuro personal y profesional, ejercer su capacidad de administrar su vida de acuerdo con los dictámenes de su conciencia. Algo tan importante no puede depender de algo tan pequeño. Cierro cita. Esa última oración puede significar muchas cosas. Algo tan importante no puede depender de algo tan pequeño. Más allá del asunto de la nota al cárcel, concretamente, ¿qué resulta de la ecuación de Dobbs versus Jackson más Pueblo versus Duarte? Que ya la Asamblea Legislativa de Puerto Rico se expresó sobre el tema al reiteradamente adoptar un artículo en el Código Penal que contiene excepciones a la prohibición contra el aborto, a saber, cuando existe una indicación terapéutica hecha por un doctor o doctora para conservar la salud o la vida de la gestante. Aparte de las disposiciones de naturaleza penal, el aborto está debidamente regulado en Puerto Rico en virtud de la reglamentación que a esos efectos ha aprobado el Departamento de Salud. La práctica del aborto en Puerto Rico se hace de forma ética y regulada. Y la única necesidad de legislación sería aquella que posibilite las condiciones para el verdadero acceso al derecho al aborto. En Puerto Rico actualmente solo hay 4 clínicas, todas en el área metropolitana. Habiendo expuesto el resultado de la ecuación, paso ahora a algunos señalamientos o apuntes. No hay duda de que en Puerto Rico contamos con el reconocimiento
nuestra Constitución de un derecho a la intimidad que tiene raíces propias. Así, la sección primera de nuestra Carta de Derechos establece que la dignidad del ser humano es inviolable y la sección 8 nos protege contra ataques abusivos a nuestra honra, a nuestra reputación y a nuestra vida privada o familiar. No creo que sea debatible la afirmación de que las mujeres tienen iguales derechos constitucionales que quienes conocen. Y ello, por supuesto, incluye ese derecho autóctono a la intimidad, derecho a la intimidad, de factura más ancha. Y así lo invocó el secretario de Justicia, licenciado Domingo Emanueli, cuando depuso en las vistas públicas del proyecto del Senado 693, donde, dicho sea de paso, dijo sentirse intimidado por la autora principal del proyecto y le exigió respeto. Corresponde entonces dirigir la atención a esa insistencia de ciertos sectores en algunos argumentos que en materia de justicia reproductiva equivaldrían a colocar nuestra Constitución en una posición de inferioridad. Los derechos establecidos en la Constitución Federal, según interpretados por el Tribunal Supremo de Estados Unidos, comprenden, lo sabemos, las garantías mínimas que estamos obligados a reconocer. Nuestra Constitución, moderna y joven al compararse con la federal, debe ser nuestra ancla ante los vaivenes que se suscitan en Estados Unidos sobre el derecho al aborto. Conviene recordar el llamado que a esos efectos hizo el juez Trias Monge en su opinión concurrente y disidente precisamente en Pueblo versus Duarte, que es solo un ejemplo. Fue un llamado no solo a vindicar nuestra Constitución, sino también a velar porque el reconocimiento del derecho al aborto, cito, traspase los linderos de la mera semántica. Imaginemos, pues, cómo debería lucir el futuro de los derechos reproductivos en Puerto Rico al amparo de nuestras propias disposiciones y tradiciones democráticas. Para ello, habrá que preguntarnos, ¿quién controla el proceso reproductivo? ¿Qué narrativas se crean sobre la identidad de las mujeres y personas gestantes cuando se habla del derecho al aborto? Navegar los anaqueles de esta biblioteca y estudiar detenidamente libros como los que he puesto aquí simbólicamente para este acto, incluso este precisamente llamado Políticas, Visiones y Voces en torno al aborto en Puerto Rico, de Alice Colón, Ana Luisa Dávila, María Dolores Fernós y Esther Vicente, arroja luz para contestar esas interrogantes. En las narrativas contra los derechos reproductivos de las mujeres, y en particular contra el derecho al aborto, sí subyace un componente de discriminación por razón de género. Primero, en estas narrativas se les atribuye a las mujeres una identidad exclusiva, única, uniforme, la identidad de madre. Esa identidad comienza a definirse cuando en principio se habla de la mujer en singular, sacrificando así la diversidad e individualidad existente entre las mujeres en plural. Según esa identidad, todas las mujeres tienen la capacidad de concebir, todas las mujeres tienen la capacidad de gestar, todas las mujeres tienen la capacidad de maternar y todas deberán aceptar el mandato natural de la concepción, la gestación y la maternidad. Así, la maternidad romantizada opera como opción por defecto, por default. Se forja el conocido arquetipo mujer-madre y la autonomía propia pasa a un segundo plano, pues cede ante el sacrificio y la abnegación esperados. El aborto implica entonces un rechazo a esa identidad, a la maternidad y a la familia. Se trata de una narrativa reduccionista a la potencialidad de ser gestante y consecuentemente
la potencialidad de ser madre. Esta narrativa reduccionista de las mujeres posibilita la difusión del discurso de que el concebido no nacido es persona, que la concepción equivale automáticamente a un bebé que podemos arrullar. La otorgación de más valor a una vida potencial, que muy bien podría ser un conjunto de células, una mórula, un blastocito, por encima de la vida de la gestante, que existe como persona que es sobre la faz de esta tierra, refleja el valor que se le da a la existencia e identidad misma de las mujeres fuera de la maternidad. La definición de persona que establece nuestro ordenamiento, mis estudiantes están por aquí, el nacimiento determina la personalidad y capacidad jurídica. Es ignorada, pues se le atribuye al embrión y potencial feto la cualidad de persona. Incluso el autodenominado sector provida ha recurrido a la estrategia engañosa de utilizar imágenes de fetos de tercer trimestre para defender sus posturas. El feto suele presentarse como totalmente independiente de la gestante, sin placenta, sin cordón umbilical, como si pudiese habitar por sí solo, fuera del cuerpo de la gestante, como si pudiera ser cargado y acurrucado como un bebé recién nacido, que es persona. De esta forma se ha dicho, Colón, Dávila, Fernós y Vicente, que la catalogación de la potencial vida como persona deshumaniza a las mujeres, niega su accionar y las reduce a una sola cosa, un vehículo, una incubadora. Cito, la humanización del feto implica la deshumanización de las mujeres. Cierro cita. Un embrión solo puede implantarse y desarrollarse en un ecosistema específico, los cuerpos de las gestantes. Cito ahora directamente este párrafo que me parece importantísimo. Representar al feto aislado de la mujer, de quien depende, constituye una expresión del individualismo abstracto que define a los sujetos como entes separados. Atribuye derechos naturales al cuerpo del primero y niega la agencia y conciencia de ella en el proceso de gestación. En su discusión sobre el proceso social y relacional a través del cual nos convertimos en personas, Rosalind Pachesky concluye que la subjetividad de la mujer embarazada y su conciencia de una relación con el feto son una condición irreducible e indispensable en el proceso de la humanización de éste. No es posible, por tanto, eliminar a las mujeres embarazadas como agentes activos en la determinación sobre la personalidad del feto. Las comillas están en el texto. Pues es a ellas a quienes la cultura ha adiestrado en el cuidado de la vida y en el pensamiento maternal, comillas también en el texto. Además de que su conciencia es donde se encuentra más cercana a la realidad de la concepción y la totalidad de las circunstancias de la nueva existencia. De acuerdo con Olsen, el valor de la vida descansa en los significados sociales y la política sexual, de modo que si quienes detentan el poder no nos menospreciaran sistemáticamente como agentes morales, la sociedad reconocería que nos corresponde a las mujeres establecer el valor del feto en el útero, en el momento en que nuestra relación con este, nuestra conciencia y nuestro ser así lo determinen. Cierro la cita. A esto podemos añadir la postura ya citada por muchos de Lawrence Tribe, a la cual se hace referencia en alguna otra parte de este texto que tengo aquí. Jurídicamente, prohibir el aborto y equiparar al embrión y potencial feto a la definición de persona implicaría obligar a las gestantes que no desean el embarazo a
cito, subordinar todo su ser, empezando por su cuerpo, a la supervivencia de esa persona. Se le estaría imponiendo, de hecho, que arriesgue su vida y su salud por otra persona, algo que la ley no exige en ningún otro caso. Cierro la cita. En segundo lugar, estas narrativas se proyecta que en el proceso de toma de decisión, las mujeres no son capaces de ejercer su propio razonamiento o su propio juicio moral, ético, filosófico, religioso. No se confía en el juicio de las mujeres y personas gestantes. Se trata de una especie de presunción de incapacidad que nos debe recordar la referencia de Castanto Beñas a las mujeres como menores perpetuas. Resulta interesante que solo es válida la decisión de la gestante cuando decide llevar el embarazo a término, mas no lo es cuando decide lo contrario. ¿Acaso un acto de decidir no maternar no es una decisión que significa por sí misma el reconocimiento de la compleja responsabilidad de maternar? Tercero, en estas narrativas la premisa inarticulada es el reparo a que las mujeres tengan control de su sexualidad y la ejerzan libre y voluntariamente. Esto es así porque, según se ha planteado, si el problema de los autodenominados sectores pro vida verdaderamente fuese una objeción al aborto per se, no accederían a excepciones para casos de incesto o agresión sexual, casos de embarazo por incesto o agresión sexual. Suele haber una especie de transferencia de responsabilidad. Si no fue un acto consentido, entonces se considera el aborto como una alternativa. Si lo fue, entonces hay consecuencias. El aborto no es una alternativa. Esto demuestra que el problema es la moralidad o no del acto mismo que produjo el embarazo y el reparo al ejercicio de la sexualidad con fines distintos a procrear. De manera similar, otorgarle al ejercicio del aborto una connotación pura y exclusivamente médica implica, en mi opinión, una transferencia de responsabilidades que reduce la autonomía y libertad de las mujeres. Esta narrativa reduccionista y discriminatoria de las mujeres y gestantes contrasta con sus realidades y vivencias. Si algo demuestra la historia es que las mujeres viven en condiciones de inequidad y es sujetas a esas condiciones que las mujeres toman decisiones sobre sus vidas, incluyendo decisiones reproductivas, todos los días. Que la capacidad de las mujeres para controlar su reproducción, incluido el aborto, es clave para su participación plena en la sociedad. Que el aborto ha existido y existirá independientemente de que sea reconocido legalmente o no. Que cuando no es legal será clandestino para aquellas gestantes que no tengan dinero y por ende se las colocará en riesgo de sufrir condiciones de salud, de desinmorbilidad, en riesgo de ser procesadas criminalmente y en riesgo de muerte, es decir, mortalidad. Por ende, las narrativas reduccionistas se abstraen de las realidades de las mujeres. En la pregunta inicial de quién controla el proceso reproductivo, las experiencias, las vivencias, las voces de las mujeres han quedado fuera. Son entonces narrativas de voces silenciadas que llevan a las mujeres a crear redes de solidaridad mediante las cuales se acompañan en el proceso de aborto, como es el caso en Puerto Rico de las dulas de aborto, conocidas como las mingas. Llevan a las mujeres a crear redes comunitarias de educación sexual y derechos reproductivos y llevan a las mujeres a inventarse estrategias desafiantes, como es el caso de la ginecóloga holandesa Rebecca Gompertz, conocida por su iniciativa de crear un barco clínica en el cual en aguas internacionales atendía a mujeres embarazadas para abortos mediante medicamentos en países donde el aborto no es permitido. Resulta entonces problemático pensar en la capacidad de las gestantes de participar
plenamente en un proceso político como al que alude la mayoría del Tribunal Supremo de Estados Unidos en Dobbs, sin contar en principio con los derechos reproductivos, con la justicia reproductiva. La capacidad de las mujeres de participar en esos procesos políticos depende precisamente de su capacidad de controlar su fertilidad. La vida y el futuro de las mujeres no es algo que deba debatirse en las urnas. Por el contrario, los derechos reproductivos son una necesidad, un derecho humano. Son necesarios para tener vida plena, vida digna, para participar en las esferas económicas, sociales y políticas. Son necesarios para poder decidir sobre nuestras vidas. Son necesarios para garantizar que la reproducción y la consecuente maternidad sea un ejercicio voluntario y no impuesto. Para las gestantes, los derechos reproductivos tienen un significado particular, dada la potencialidad de la experiencia del embarazo en sus cuerpos. Se trata también de un asunto de respeto a y preservación de la integridad corporal, lo cual supone el reconocimiento del derecho al aborto. Obligar a una gestante en contra de su voluntad a llevar a término un embarazo implica violentar su integridad personal, su integridad física, su autonomía, violentar su intimidad, violentar su dignidad. Narran las autoras que he mencionado que el aborto se ha conceptualizado como un acto de defensa de la integridad de la gestante ante una intromisión al cuerpo. Por todo lo anterior, el llamado desde la abogacía es entonces el siguiente: cambiar la narrativa, mantener nuestra Constitución como ancla de los derechos fundamentales ante los vaivenes que se suscitan en Estados Unidos, ser conscientes de las consideraciones sobre las relaciones de género y las narrativas que subyacen en los discursos antiderecho al aborto y abocarnos a expresarlas, como lo he intentado hacer aquí hoy, y abocarnos a asumir abiertamente y sin tapujos la defensa del derecho al aborto como un derecho reproductivo, como un derecho constitucional, como un derecho fundamental. Y al hacerlo, debemos pensar en cómo crear las condiciones para un verdadero acceso al derecho al aborto, que ataje los obstáculos sistémicos que prevalecen por razón de raza, pobreza, condición social. Conviene recordar las palabras del Tribunal de Distrito Federal en un caso llamado Montalvo versus Colón, resuelto apenas un año luego del caso de Roe v. Wade. Parafraseando lo dicho allí, la necesidad de protección constitucional adquiere mayor importancia cuando es un grupo minoritario que busca protección, por lo que el mero hecho de que las visiones en contra del derecho al aborto pudiesen percibirse como una mayoría no contradice la necesidad de proteger ese derecho fundamental a elegir. Me permito, por último, cerrar con un extracto de la declaración suscrita por la facultad. Afirmamos contundentemente la primacía del derecho a la intimidad, consagrado explícitamente en la Constitución de Puerto Rico. Nuestro derecho constitucional a la intimidad es uno de raíces propias y fuertes. Optar o no por la maternidad, cuándo y cómo hacerlo, es una de las decisiones más íntimas en la vida de las mujeres. La intrusión del Estado en esa decisión reproductiva tan profunda es despojar a las mujeres del ejercicio pleno de sus derechos constitucionales, es negarles su humanidad y personalidad misma, es reducirlas a un vehículo reproductivo, es, en palabras de Hannah Arendt, negarles el derecho a tener derecho. Gracias. Si alguien tiene alguna pregunta, pues estamos también de seminario, pero nos gustaría que aprovechar la profesora, si alguien tiene preguntas que quiera hacer, comentarios, pues confianza. Profesor. Una pregunta, una observación, y era que, por supuesto, yo estoy hablando más de ese derecho. Se oye. Perdón.
pequeña observación de que yo confiaría más en la opinión esta de Duarte que en la esperanza de que el Tribunal Supremo de Puerto Rico reconociera ampliamente ese derecho. Porque es una de las facturas más anchas del derecho de intimidad, no lo toman muy en serio. Ese derecho de intimidad tiene dos dimensiones. Una es la equivalente a la cuarta enmienda, que es la protección contra registros irrazonables, y en esa dimensión sí el Supremo de Puerto Rico ha demostrado facturas más anchas. Pero la dimensión, que para mí es más fundamental que la de libertad personal y autonomía personal, decisiones con tu vida, ha sido muy restringido lo que ha hecho el Supremo de Puerto Rico en el caso de parejas del mismo sexo, de la ley 54 de la mejor ejemplo. O sea que el hecho de que estuviera expresa el derecho a la intimidad en la sección 8 particularmente, más que en la 1. Así que habrá factura más ancha en la dimensión de los registros comparado con la cuarta enmienda. Pero libertad personal, yo no confiaría mucho en una opinión del Tribunal Supremo, a lo mejor 5-3 fallan de una manera que no es la que esperamos. Me recuerdo mucho este caso de las parejas del mismo sexo. Igual ocurrió con la cosa de la sodomía, cuando estaba discutiendo muchísimo. En el Código Penal de 2004 tuvo que venir Laura versus Texas a salvarla porque había una oposición enorme y le cayó del cielo esa opinión porque había una discusión que estaban todos los fundamentalistas y Raskin y toda esta gente diciendo cosas raras, y si no es por Laura versus Texas tuviéramos todavía eso ahí en el Código Penal. Así que yo creo que es mejor descansar en las cosas como están, y que si esto llega al Supremo de Puerto Rico, yo no estoy muy seguro de qué es lo que va a pasar. Yo tampoco estoy segura de qué es lo que va a pasar. Adelante. Gracias. Acaba de decir el profesor Chiesa. Y vinculándolo por la nota del pie, parecería entonces estratégicamente viable utilizar la mención en la nota del pie de la Declaración Universal de Derechos Humanos y evaluar lo que los órganos jurisdiccionales de las organizaciones que emergieron como consecuencia de la Declaración Universal de Derechos Humanos, la Declaración Americana de Derechos del Hombre y la Organización de Estados Americanos, con sus decisiones de la Corte Interamericana, mirar qué se ha dicho respecto al derecho a la intimidad, porque está mencionado ahí en la nota del pie, y qué se ha dicho respecto al derecho a la intimidad vinculado con el derecho al aborto, y ahí entonces hacer valer esa frase de que es un derecho con un alcance mucho más protectivo que el derecho a la intimidad en Estados Unidos, pero eso implica un reto pedagógico y un ejercicio académico importante que tiene que salir incluso desde esta facultad, que está aferrada en todas las disciplinas a las tradiciones angloestadounidenses. Cuando las tradiciones angloestadounidenses, en todo lo que tiene que ver con las protecciones, son muy estrechas, ¿no? Segundo, quería mencionar precisamente por ese comentario que hace la opinión disidente respecto a la enmienda 14ª y cómo el aborto estaba regulado en ese momento cuando nosotras no teníamos ni siquiera el derecho a votar, el derecho a participar en reuniones, a organizarnos y demás, que hay que hacer un trabajo ya más de tipo académico, las feministas negras lo están haciendo en este momento, y relacionar esa regulación del derecho al aborto, prohibiéndole a las mujeres negras, a las mujeres que fueron esclavas, abortar en el mismo momento en que se prohíbe la trata de esclavos, ¿no? Es la única forma de mantener vigente la esclavitud, prohibiéndoles a las mujeres negras que abortaran. Y eso está también relacionado con esa idea que trajo la compañera de que nosotros solamente podemos parir y tener hijos, ¿no? Porque ese derecho de maternar se les negaba a ellas. Hasta ese momento se podían vender sus hijos, enajenar sus hijos como esclavos, y de repente entonces esa retórica de que ustedes sí son madres, tienen derecho a formar una familia, queda interrumpida pues, por el hecho de que se había prohibido la trata de esclavos en Estados Unidos. Yo quisiera reaccionar a
racial y de hecho es precisamente al feminismo, ¿verdad? De las mujeres negras que reconocemos hoy día el concepto acuñado como justicia reproductiva, ¿no? Porque decir que hay un derecho al aborto supone que existen las condiciones para ejercer ese derecho, pero si no hay las condiciones para ejercer ese derecho, ¿verdad? Hay que hablar entonces de equidad y de justicia reproductiva. Y en ese ámbito, parte de los libros que traje aquí, precisamente, que bueno que los traje, los estudiantes aquí, podemos compartir un poco después de terminar el asunto formal sobre ello. Se ha planteado, una de las autoras, Dorothy Roberts, en este libro, Feeling the Black Body, aborda un poco lo que señaló la profesora Rosario, y además desarrolla una de sus líneas de investigación que la ha desarrollado por años, es el efecto de la falta de acceso por parte de las mujeres negras en Estados Unidos, mayormente en el sur, precisamente donde está ahora lo que se llama el desierto, ¿verdad? Antiaborto. El efecto que tiene sobre sus vidas en las mujeres negras, de llevarlas a gestar en condiciones de pobreza que subsiguientemente las van a exponer a la situación de vulnerabilidad, de ser procesadas criminalmente por no tener las condiciones adecuadas para criar a ese hijo o esa hija, ¿no? Y ahí entran en vigor o adquieren relevancia las legislaciones estatales relacionadas con el maltrato de menores, que estadísticamente sabemos que van dirigidas o que afectan, ¿no?, directamente a las familias racializadas y no a las familias blancas. Y a su vez crea ella un argumento sobre cómo entonces ese sistema de bienestar y maltrato de menores, ¿verdad?, ese andamiaje completo que existe, ¿no?, genera, no quiero poner palabras en boca de ella, pero parafraseándola, genera entonces una especie de camino, un embudo, un trampolín que dirige a estos menores luego a las cárceles. Y entonces se ha vinculado esa condición de pobreza, ¿no?, y ese desarrollo de la vida de la niñez en esos entornos donde el Estado incide para vigilar las crianzas y castigar la pobreza, ¿cómo entonces sirve de alimento para las instituciones juveniles, ¿no? Y todo eso está debidamente documentado. Así que gracias por traer ese ¿Otra pregunta? ¿Comentario? Aprovechen. Profesora, aunque me salgo de jurisdicción, pero en El Salvador se condena a quienes son bien agresivas en contra del aborto. Entonces existe el caso de Cintia, que es la joven que tuvo un aborto de manera espontánea y natural. Ella despierta, cuenta que ella despierta, ya está esposada, ella va presa, le quitan su hijo, el hijo mayor que tiene. En esas jurisdicciones, cuando en el continente americano, hablando específicamente de Estados Unidos, se toman estas decisiones, ¿pueden impactar o se ha visto que ha habido un impacto en otras jurisdicciones para dar ese seguimiento? Sí. Más allá del análisis llamado legalista, ¿verdad?, o jurídico, de lo vinculante que puede ser una decisión, se ha documentado la importancia discursiva de la declaración o negación de un derecho, ¿no? Y sobre todo considerando el rol económico que tiene Estados Unidos actualmente, pues el mensaje sería claro, ¿no?, a otras jurisdicciones independientemente de lo que la decisión implique en cuanto a vincular partes. Así que hablando de América Latina y atando eso con el comentario de la profesora Rosario, yo creo que debemos mirar la experiencia de México, la experiencia de Colombia, la experiencia de Argentina, ¿no? Hay amplia documentación de cómo, ahorita cuando yo decía que la realidad de las mujeres es que ante esas
narrativas silenciadas, ¿no? De voces silenciadas, tienen unas redes de apoyo. Ha sido ampliamente documentado cómo hay grupos, ¿no? Que se dedican día a día, ponen el cuerpo para dirigirse a las comunidades y educar y proveer la educación sexual que el Estado no provee. México es un ejemplo de ello, y el ejemplo que mencionaba también de la ginecóloga holandesa, que hay un documental muy bueno que pueden ver, se llama Bessel, que narra toda el desarrollo de Women on Waves, que es la organización ahora, y muestra cómo se dirigían en ese barco clínica a buscar en la costa, por ejemplo, de Portugal, a un grupo de mujeres, las llevaban a aguas internacionales, ahí le daban la mifepristona, etcétera, etcétera, y luego la retornaban, ¿verdad?, a la costa. Esa organización ahora se convirtió precisamente en una organización que hace lo que les comentaba yo, que se ha documentado, que se ha desarrollado en México. Es decir, mucha educación, ¿no?, de base comunitaria y mucha autogestión en ausencia de los cuidados por parte del Estado. Yo creo que esas experiencias también debemos mirar. Y uno de los planteamientos que hace él, precisamente para abordar temas no solo del aborto, sino también temas de reproducción asistida, ¿no?, un tema de la subrogación gestacional, la llamada maternidad subrogada, etc., es que el argumento de autonomía no es por sí solo suficiente, porque no hay necesariamente total libertad, sino que el argumento tiene que ser un argumento de dignidad. Y de hecho, su último libro, que lo mandé a buscar, es precisamente sobre la dignidad y el desarrollo de la dignidad como un fundamento que sí que está intricado, ¿verdad?, en la intimidad, pero que tiene también su naturaleza. Muchísimas gracias por la presentación. Me preocupa un poco que tratemos de separar lo legal de lo político, tanto en cuanto esa lucha por darle contenido al valor de dignidad o a lo que es el concepto de dignidad para un contenido de derechos fundamentales que sea robusto. No debe caer en la operación científica de pretender que eso no depende de relaciones de poder y de luchas de poder que está relacionada a la democracia. O sea, no podemos partir de que la legalidad cae fuera del proceso político democrático para que los derechos fundamentales sean verdaderos. Por tanto, la preocupación del profesor Chiesa me sigue resonando en la cabeza en cuanto al derecho al aborto, porque por más que desde la academia tratemos de darle un contenido a la dignidad, si no se operacionaliza mediante el cambio de narrativa, a través de una educación
educación popular, esa dignidad no se materializa en el cuerpo de las mujeres. Entonces, desde la abogacía, ¿cómo uno puede transformar a través de la verdadera democracia? Esa narrativa se vuelve clara, porque no podemos seguir dependiendo de una definición que venga desde la academia, desde los tribunales, del contenido de la dignidad, porque dentro de la lucha de poder va a ganar siempre, ¿verdad? Y eso me temo que es el tema de la Asamblea Legislativa, el poder de los que están controlando la toma de decisiones sobre nuestros cuerpos. Como que esa lucha no podemos olvidarla. Sí, yo creo que eso dirige nuestra mirada a la teoría feminista, ¿verdad? Y cómo se denuncia de forma crítica que la relación que hemos tenido las mujeres tradicionalmente con el derecho es una relación hostil. Así que estoy de acuerdo, y abonando a eso, cuando surgió el tema de la nota del cárcel, recuerdo una columna que creo que fue de la profesora Esther Vicente que decía la dichosa nota del cárcel, y entonces reflejaba, por lo menos así cuando la leí, yo decía sí, es una especie de molestia, porque cómo es posible que estamos discutiendo esta cosa tan técnico, jurídica, legalista, ¿verdad? Es un ejercicio que se convierte hasta a veces en mecánico, porque olvidamos lo que está de fondo. Exacto. Yo creo que ese es el papel de la educación. Gracias. No, profesora, que agradezco que se explica también la intersección racial, creo que es bien importante, ya acá en Puerto Rico, con los cursos, con lo que se está haciendo en la academia, se está trayendo esa visibilidad de esa intersección de raza, género y derecho en Puerto Rico, no se discute tanto. Apenas ahora estamos con los primeros cursos, con los primeros acercamientos, y qué bueno que trae ese libro y qué bueno que hay estudiantes que ya se están exponiendo a ese tema, porque no podemos olvidar que el tema racial en Puerto Rico se esconde, se niega, no se quiere de alguna manera trabajar como debería hacerse con esa mirada de interseccionalidad, y precisamente tuvimos de invitada a Naima Rivera Lacé en nuestro curso de intersección, raza, género y derecho, y habló que una de las propuestas legislativas es codificar el derecho al aborto en Puerto Rico, pero precisamente por lo que presenta y comparte la profesora Ari Martínez y lo que presenta la profesora Georgina Carnal, una propuesta como esa en la legislatura de hoy día va a tener cabida, va a ser exitosa. Miren las luchas que todas estas mujeres feministas académicas han dado día a día y en la Asamblea Legislativa abogando por los derechos reproductivos. Y cómo ha sido una campaña de persecución de ataques que la han denunciado en los medios y hasta en su vida privada. O sea, que ha sido bien fuerte, quieren estar en esa línea de batalla. Pues imaginemos ahora ese proyecto entonces que mencionó la compañera Ana Irma, cómo se va entonces a polarizar más. Así que concuerdo que esa abogacía, ese proceso comunitario de apoderamiento que empieza desde eventos como este, desde que en el centenario de biblioteca, de todos los temas que se podía hablar, se dedica un espacio a esta discusión, que el estudiantado esté presente, que los profesores, que los miembros del personal no docente y docentes se incorporen, es parte de ese ejercicio de capacitación, de apoderamiento y de exigir, porque si esperamos por la asamblea, si esperamos por la polarización que hay en el país, no vamos a ver ese resultado. Así que felicito a la profesora, a las compañeras con las mismas que tenemos de Interderecho, que están haciendo una campaña cabal, lo que está haciendo aquí el recinto con las que están ya activas, y esperamos que tener más aliados y aliadas y aliades que se unan a esta lucha, porque realmente se nos va la vida. Que muchas gracias, profesora, y muchas gracias al Comité de Actividades y a Samuel y a todo el equipo por hacer este tema visible y presente. A nombre de la Biblioteca de Derecho, nuestro cartel del centenario, firmado por su autor, que ya no está aquí, pero ya lo explicamos allá. Así que esto es único, así que muchas gracias. También le tenemos otro detallito por ahí. Gracias. Así que gracias por su participación, fue la primera actividad de la jornada, así que muy agradecido, nos encantó, creo que todo el mundo se va con su pensamiento con el tema y reflexionar sobre el mismo, pero es una ponencia extraordinaria. Así que muchas gracias y lo exhortamos la semana que viene, va a estar con nosotros el doctor Irán Meléndez, un tema del derecho
aprovechen este mismo espacio, a esta misma hora, la semana que viene. Así que muchas gracias. Sí, la firma. Por favor, la facultad que firme la lista de asistencia y los presentes. Tenemos un registro de asistencia que si al que pueda, ¿verdad? Sé que somos muchos, pueda firmar, firme. Y por aquí tenemos una, ¿verdad? Ya los que no han probado, tenemos sanduichito, agua, café, así que pues, muchas gracias. Por favor, se lo pongan ahí cerquita que a la biblioteca no se puede comer.